Bueno, ya vamos a comenzar. Bueno, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Les habla Miranda Cabral, directora del Comité de Planificación y Proyectos del Grupo de Estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana, comité encargado de la organización de este evento. Para mí es un honor darles la bienvenida a esta actividad tan trascendental, destinada a que analicemos las consecuencias constitucionales, penales y civiles del proyecto de ley de extinción de dominio, incluyendo sus más recientes modificaciones, con los fines de que, como sede de formación de futuros abogados, sigamos potenciando espacios donde se propicien debates académicos sobre los asuntos jurídicos contemporáneos. Realizaremos dicho análisis mediante la participación de distinguidos panelistas, que como pueden ver son el doctor Eduardo Jorge Prats, el licenciado Francisco Álvarez Martínez y el licenciado Edgar Torres Reynoso, quien fungirá como nuestro moderador en el día de hoy. Y a continuación leeré sus respectivas semblanzas. Eduardo Jorge Prats, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, máster en Relaciones Internacionales con concentración en Derechos Humanos de New School for Social Research del año 1991, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Pucamaima, presidente del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, autor del Manual de Derecho Constitucional tomos 1 y 2, doctorado de la Universidad Externado de Colombia y columnista del periódico Hoy y socio fundador de la firma Jorge Prats Abogados y Consultores. Francisco Álvarez, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo y especialista en Derecho Penal, egresado de la Universidad Austral de Buenos Aires, con su práctica enfocada en el litigio estratégico en materia civil y penal, así como el derecho preventivo orientado en el derecho corporativo, laboral y administrativo. Y por último, Edgar Torres Reynoso. Es licenciado en Derecho egresado de la Pucamaima, recinto Santo Tomás de Aquino. Realizó un posgrado en Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad degli Studi di Torino, Turín, Italia, en 2005, y la maestría en Derecho de los Negocios Corporativos en la Pucamaima en el año 2010. Cuenta con estudios de capacitación continua en Derecho Financiero y Tributario, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Gobierno Electrónico, entre otras materias. Es autor del Diccionario Analítico de la Normativa Especial Dominicana y del Epítome Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, volumen 1 y volumen 2, así como de diversos artículos de revistas jurídicas. Como docente, ha impartido las materias de Introducción al Derecho, Derecho Comercial, Derecho Judicial Privado 1, 2, 3, Civil 3, Civil 4 en la Universidad Iberoamericana, así como Introducción al Derecho 1 y 2 en la Pucamaima. Laboró para el Poder Judicial de la República por un espacio de casi 22 años, desde 1998 hasta el año de 2020, para pasar a la práctica privada como socio de la oficina Subero Isa Consultores. Entonces, para hablarles un poco sobre la dinámica de este panel, cada panelista tendrá una exposición libre de hasta 30 minutos sobre los puntos que considere prudente abordar en lo relativo al proyecto de ley de extinción de dominio. Y una vez concluidas todas las participaciones, procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Los demás participantes deben mantener sus micrófonos y cámaras apagadas en todo momento. Y sin nada más que agregar, le paso la palabra al licenciado Edgar Torres, quien rendirá unas palabras antes de dar inicio a este panel. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer al GRED por la organización de este panel, en la persona de su presidenta, Emilia Rodríguez, y en la persona de Miranda Cabral, quien conjuntamente con Leticia Calcaño han sido parte del equipo coordinador para los fines de realizar esta actividad. En segundo lugar, quiero agradecer a los profesores Francisco Álvarez Martínez y a mi eterno profesor Eduardo Jorge Prats por haber aceptado la cordial invitación que les cursó el GRED. Como Miranda ha dicho, este panel está titulado Análisis de las consecuencias constitucionales, penales y civiles del proyecto de ley de extinción de dominio. A los fines de adentrarnos un poco más en ese análisis, es preciso saber qué es la extinción de dominio, cuál es su procedimiento,
¿Qué busca? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la jurisdicción competente para conocerla? ¿Cuál es la relación que tiene esta figura con el derecho de propiedad, el cual es fundamental de conformidad con el artículo 51 de la Constitución de la República? Asimismo, es preciso saber si el proyecto corresponde a una ley orgánica o a una ley ordinaria, así como otras interrogantes que se derivan del tema. En ese sentido, es preciso señalar que el proyecto fue aprobado por el Senado de la República, siendo tramitado a la Cámara de Diputados y ésta le realizó modificaciones, por lo que se debe de dar cumplimiento al artículo 99 de la Constitución de la República en cuanto a la aprobación de las modificaciones cuando se presenta en una de las cámaras legislativas. Como Miranda estableció, la modalidad del panel es que cada panelista va a tener aproximadamente algunos 30 minutos, de exposición libre, y luego de agotadas las mismas tendremos un pequeño intercambio de preguntas y respuestas, la cual le pediré a los asistentes que la realicen a través del chat que está habilitado. A los estudiantes les digo lo siguiente: ustedes son los protagonistas de los actos académicos, sin importar la modalidad en que se celebre. Este es un evento realizado para y por el futuro de la profesión, que son los estudiantes. Sin sus interrogantes, sin sus dudas, es decir, sin el intercambio que solo se brinda en la academia, no podremos tener una mejor legislación ni una mejor profesión. Así que les exhorto a continuar el desarrollo de este tipo de eventos, que les aseguro que siempre contarán con nosotros. Sin más, es momento de cederle la palabra al profesor Francisco Álvarez Martínez. Profesor, el escenario es suyo. Adelante. Muchísimas gracias, Edgar, y obviamente a todos por la invitación. Para mí es un placer. Soy egresado de la universidad y también me encanta el panel porque cuando me acompañan personas que respeto tanto y que sé que van a hacer un trabajo mucho mejor del que yo pudiera hacer, me permite también utilizar el podio para hacer quejas procesales, pero no necesariamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista, yo diría que práctico y de derecho puro. Yo voy a comenzar utilizando una definición de lo que es la extinción del dominio, porque incluso mi inmersión en el tema surge a raíz de una discusión que tuve en una de las aulas, en una de las clases que yo impartía en ese momento, de que se me hacía difícil lograr que, hace 2 años más o menos, de que unos estudiantes entendieran el concepto. Hay que partir de lo que es, en teoría, el derecho de propiedad en sentido difuso, que es esa capacidad que nosotros como personas tenemos de ostentar derechos de disposición, de administración, de usufructo sobre bienes específicos, independientemente de la naturaleza. Partiendo de ese derecho que nosotros tenemos sobre un bien, parte de las formas en las cuales ese bien se puede separar de nosotros. Están las maneras convencionales, la venta, por ejemplo, las ejecuciones, cuando el mismo está dado en garantía o cualquier otra de las variables. Y nace entonces vamos a decir, la parte forzosa penal, que es cuando a raíz de un ilícito penal, eventualmente y luego después de un proceso traumático, pero lleno de derechos, el bien se decomisa y pasa entonces a las arcas públicas. Ese tracto judicial ordinario por el cual uno puede perder la titularidad de un derecho es consecuencia de una carrera de imputación a largo plazo, con toda la garantía del proceso que actualmente nosotros tenemos como sociedad y que son grandes conquistas, que al final de todo eso, con una sentencia irrevocable, no queda duda de 2 cosas: de que tú eres culpable, número 1, y número 2, de que fuiste juzgado en un ambiente de derechos que de una forma u otra permea esa culpabilidad ya decretada por un funcionario, a eso fines, un juez o un tribunal. Cuando uno tiene ese panorama muy genérico de lo que es el derecho de propiedad y de cómo tú pierdes la propiedad en ocasión de un ilícito, por más complicado que sea el tema, nosotros fuimos expuestos a ese proceso, en este caso penal, que de una forma u otra permitió que si yo tenía forma de defenderme lo hiciera,
y además obligaba a la contraparte, el Ministerio Público, no solamente a argumentar de manera elocuente y yo diría que hasta bonita, sino que a probar de manera indudable que lo que ellos decían era así. Cuando nace la figura de la extinción de dominio, no nace con la morfología actual que estamos viendo aquí, que estamos viendo en Colombia, que estamos viendo en otros países de la región, ni tampoco de la ley tipo que se ha empujado, yo diría de manera furtiva, en países como nosotros. No. La extinción de dominio nace como una solución a esos eventos pormenorizados y excepcionales, donde la jurisdicción penal ordinaria no puede cumplir su rol y se recurre entonces a herramientas adicionales, como por ejemplo, y le pongo un caso concreto, ante la cesión de persecución de un ilícito en ocasión de un evento de extradición y una persona que fue juzgada en un país foráneo y que además de eso regresa a nuestro país, a esa persona el día de hoy se le tienen que entregar todos sus bienes porque la República Dominicana cuando decidió permitir que fuera extraditado, cedió también la capacidad de perseguirlo judicialmente hablando. En casos como ese, o por casos como ese, es que nace la ley de extinción de dominio, no como está en el Congreso aquí, sino como se crea, porque lo que decía el legislador en ese momento era, bueno, pero yo tengo una persona que fue juzgada en otra jurisdicción por un tema X y que yo por un tema procesal no puedo aquí hacer oponible esa sentencia de manera orgánica y en consecuencia sus bienes pudieran ser, no siempre, que retornen a manos de una persona que ya incluso quizás se declaró culpable en otro lugar de que consiguió todo su patrimonio de manera ilícita. Con una fórmula como esa, la ley de extinción de dominio hace muchísimo sentido, porque tú tienes una persona que fue juzgada, aunque no haya sido aquí, por un tribunal extranjero con sus garantías, y además un proceso penal que culminó con una condena, ya sea porque la persona se adhirió a algún tipo de acuerdo, que pasa mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos, o porque cumplió su tracto procesal. O sea, la culpabilidad de la persona en ese escenario no está en duda. Lo que tenemos es un problema procesal de tú traducir esa culpabilidad foránea al plano local. Y ahí una ley de extinción del dominio sería esa herramienta de, bueno, traigo esa sentencia de fuera, la homologo, inicio mi proceso y todos los bienes que hayan sido adquiridos dentro del ámbito de esa ilegalidad ya aprobada en otro lugar, sencillamente vuelven o retornan a ese estado dominicano en ese caso. Hasta ahí nosotros no estaríamos en desacuerdo con que existiese una herramienta como esa, que puso un ejemplo puntual. Sin embargo, tú lo puedes extender a casos, por ejemplo, cuando la persona deliberadamente se sustrae de la justicia y hay bienes que ha dejado, digamos, en el aire, y a otros casos muy puntuales y excepcionales donde figuras como esa cobran cierta relevancia. Sin embargo, la morfología del proyecto de ley, como fue introducido a nuestro país desde hace aproximadamente 2 años, tiene más, pero yo específicamente la forma que se le dio hace 2 años, tiene una serie de problemas y es que, ya eso soy yo, o una idea que yo tengo, que se crea basado o bajo la idea de que es la única fórmula viable para evitar o circunvalar ese proceso probatorio tedioso jurisdiccional que es la imputación de una persona con una eventual condena irrefragable versus la inmediatez del beneficio de tú despojar a una persona que a todas luces, de manera aparente, está viviendo dentro de un ámbito de ilegalidad. Cuando el proyecto comenzó a discutirse en esta última etapa de discusión, dígase las últimas 2 legislaturas, se notó un discurso rimbombante que a mí me llamó mucho la atención porque no era el discurso técnico jurídico al cual uno a veces se acostumbra, sino que era más un discurso de consignas políticas, lo cual a mí me llamó mucho la atención como profesor y comencé entonces a discutir eso con mis alumnos porque me parecía muy curioso que un tema tan importante como lo sería una extinción de dominio fuera tratado no desde el punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista político. Sobre la marcha, nosotros llegamos a una serie de consecuencias a raíz del estudio en clase de ese proyecto de ley que no es el que tenemos al día de hoy y que yo, para lograr quizás hilvanar una línea de ideas que me permita
plantearle 2 o 3 causas por las cuales ese proyecto, si se aprueba, estarían haciendo de, vamos a decir, no sería vivo y viable, para utilizar un término jurídico biológico, y que yo entiendo puede ser ilustrativo para que entendamos por qué es peligroso montarnos en la ola del populismo legislativo, cuando lamentablemente eso va a tener un impacto no solamente en cómo lo venden las personas que hayan tocado de manera inidónea el erario público, sino que en el día a día de nosotros, ustedes que van a ser abogados y los que somos abogados el día de hoy, y nuestros clientes, nosotros y nuestros familiares, porque lamentablemente cuando uno no siente ese impacto directo, uno tiende a dejar la discusión pasar sobre desapercibida. Número 1, hay un tema que se llama presunción de inocencia, y yo siempre hablo del estado de inocencia, porque la presunción o incluso la presunción, que es una garantía constitucional procesal, el Estado es un escalafón todavía más alto de esa misma presunción de inocencia, porque a mí no se me presume inocente, yo soy inocente, hasta tanto esa inocencia sea destruida, aniquilada en un proceso jurisdiccional, con los funcionarios competentes creados a esos fines y con todas esas garantías que durante décadas y siglos nuestros antecesores han logrado ir positivizando con sangre y sudor. Cuando uno tiene ese estado de inocencia, que yo diría que ya es un 101 en derecho y que lamentablemente nosotros a veces lo pasábamos desapercibido, uno tiende a olvidar de que eso significa, como ha juzgado muchísimas veces, por ejemplo, en España, no solamente en un proceso, sino también en lo que está orbitando el proceso penal, en este caso. Los medios, la prensa, las redes sociales, todo eso debe, en teoría, manejarse dentro de un ámbito de respeto a ese estado de inocencia absoluto, que no es negociable y que tampoco es maleable. Ahora, desde que uno tiene esa óptica absoluta del estado de inocencia y brinca a un proyecto de ley que te dice, en un lenguaje muy llano, mira, no me parece que tú tienes cómo justificar ese apartamento, hice una investigación, no encontré la justificación y te doy un plazo mínimo para tú probarme a mí que ese apartamento tú lo adquiriste por medios lícitos, ya hay un problema, porque la inversión de la carga de la prueba, aunque no es atípica en un sistema como el nuestro, tenemos leyes que lo hacen, sí es excepcional. Y esa excepcionalidad normalmente se utiliza no como una solución altamente compleja e intelectual del legislador, sino es una admisión de, mira, esa es la mejor manera que yo tengo para meterte en una funda y que tú, y como que tengamos una interacción procesal, tomando en cuenta la debilidad y la miseria que nosotros tenemos en nuestro país con el tema de la administración pública, el Estado y los tribunales. Entonces, la inversión de ese fardo probatorio no es una genialidad, sino que es una respuesta de necesidad que ojalá y en algún momento ya podamos eliminarla de todo nuestro organigrama legislativo. Sin embargo, genera una serie de inconvenientes prácticos cuando tú lo aplicas a un proceso como este. ¿Por qué? Si nosotros agarramos la ley de lavado, que es una ley que ha sido criticada en muchos escenarios y ha sido subutilizada, lo que para mí también representa el peligro de ese tipo de legislaciones que se venden como la panacea y luego cuando pasan ese sedazo práctico no cumplen ese rol. Cuando tú pasas esa inversión de la carga de la prueba, desconociendo el derecho de propiedad y el estado de inocencia, a un proceso creado de una forma muy sui generis, porque literalmente son casi con alquimia, se crea de la nada un proceso, pudiendo montarse en otro proceso que ya existe, se crea de la nada, tenemos el primer choque con ese derecho inalienable de propiedad y el derecho o esa garantía del estado de inocencia, cuando se vende o se produce ese texto legislativo diciendo que eres tú afectado, entre comillas, posible imputado, si estuviéramos hablando en materia penal, que debes desmontarme a mí, Ministerio Público, la posibilidad de yo imputarte a ti un proceso de extinción de dominio. Y muchas personas dirían, bueno, pero eso no es nada, o sea, eso ocurre y hay legislación en otros países que lo tienen. Y yo digo, sí. Sin embargo, nosotros tenemos un problema y es que esa etapa investigativa inicial ocurre a espaldas de la persona. O sea, la persona no es puesta en conocimiento hasta que ya es, entre comillas, muy tarde
de esas pesquisas que se han estado realizando sobre la marcha, y los plazos son ínfimos comparados con el mal que se va a generar a raíz de una extinción de dominio, lo que también se traduce en un tema de seguridad jurídica, porque nos carga a nosotros, los ciudadanos, de una labor proactiva en contra de un leviatán, en el sentido filosófico de la palabra, que ya tiene no solamente todas las herramientas del mundo para investigarme, sino que ya tiene meses trabajando en ello. Un segundo elemento que traía el proyecto de ley era un tema de retroactividad. Nosotros pudiéramos decir, para superar esa discusión inicial, bueno, pero ya la ley se aprobó de esa forma, ya será un tema de control constitucional. Yo pudiera entenderlo perfectamente. Sin embargo, cuando la ley trató de forzar el elemento retroactivo, generó una serie de inconvenientes prácticos que yo no lo voy a desarrollar muchísimo porque estoy seguro que van a ser desarrollados por el profesor Eduardo Jorge. Sin embargo, es increíble que en pleno año 2022 nosotros estemos discutiendo si es posible aprobar una ley que sea retroactiva para mal. O sea, el hecho de que nosotros a esta altura tengamos que estar dando explicaciones, tengamos que estar quizá gerenciando la opinión pública, porque el hecho de que tú te opongas automáticamente te hace un target, te hace un target, es increíble porque volvemos a lo que yo decía al inicio, la dialéctica no ha sido orientada desde el punto de vista técnico-jurídico, sino político-social. El hecho de que nosotros tengamos que luego discutir lo que es retrospectividad, que es para mí una retroactividad diluida, al final es lo mismo, lo único que es un poco más potable, también me parece un poco complicado por el simple hecho de que no solamente la ley en sí ya es traumática, sino que queremos hacerla traumática para atrás, cuando la Constitución es demasiado clara, solamente para el porvenir. Pero además de eso, los poderes desbordados que le otorgaba al Ministerio Público, quien aún con un simple correo electrónico podía evitar ese tracto jurisdiccional de pedir, por ejemplo, a un juez de la instrucción que le dé información crediticia o financiera de una persona y logrando autorizar al Ministerio Público a que lo haga sencillamente por un correo electrónico, y no solamente eso, sino que se pudiera penalizar al funcionario público que irrespete o ignore una solicitud de información de ese tipo del Ministerio Público por correo electrónico, es uno de los elementos para mí más incómodos, porque la legislación penal, que es donde este tipo de herramientas se utilizan realmente todos los días, trata de que todo curse por un tracto jurisdiccional, por la sencilla razón de que las partes, y el Ministerio Público es una parte, tiene siempre que tener ese veedor judicial arriba, que te diga si eso está bien o está mal, y que si está bien, entonces lo aprueba, y si está mal, lo aprueba también o lo niega, pero no cae en el ámbito de las partes que tienen cierto interés la posibilidad de hacer o no hacer algo, sino que todo va al juez y el juez decide lo que entiende se puede hacer. Si nosotros eliminamos eso, como se pretendía hacer en el proyecto de ley hasta hasta la última modificación, nosotros estaríamos generando un tema de incertidumbre jurídica que genera a su vez una inseguridad que, además del tema judicial, que es lo que yo creo que a veces no atañe, cuando lo vamos a unar ahora con el tema de la buena fe, crearía un caos jurisdiccional que se transmitiría incluso a una pérdida de inversión nacional e internacional a raíz de esos deberes formales que se le adjudicarían a las personas. Y ahí paso al tercer punto. Una de las grandes metas, yo pienso, de todo proyecto de ley debe ser siempre preservar ese camino recorrido. O sea, yo no puedo llegar a crear la luna sin entender que hay una Tierra, que hay un Sol y que hay planetas que generan una gravedad que obviamente influye de manera directa e indirecta. Cuando tú quieres inyectar a un sistema complejo como ese, donde todo se soporta y todo se relaciona, una disposición o una legislación que no necesariamente tiene algo que ver, lamentablemente tú estás creando una distorsión en el sistema. ¿A dónde voy con esto? La ley, o el proyecto de ley, tiene un amplio glosario de términos que pretende redefinir. En lugar de decir existe la rueda, la ley quiere decir existe la rueda y la rueda es redonda, tiene una circunferencia de tanto y a veces tal cosa. Entonces, lo que son ya, vamos a decir, criterios sólidos como la rueda o la buena fe, a la ley tratar de redefinirlas, se ingresa a ese mismo cuerpo legislativo un elemento subjetivo que es altamente peligroso, y voy a explicar por qué. Cuando nosotros tenemos el criterio de la buena fe desde las aulas,
es muy fácil entender lo que es la buena fe. La buena fe, esa, y lo voy a decir en el lenguaje más llano posible, esa labor mínima de conciencia y moral que a una persona tú le puedes cargar para luego tasar su comportamiento de cara a un evento procesal o jurídicamente relevante. Si yo voy a comprar un vehículo y la persona me dice, yo no tengo los papeles, yo no tengo la llave, pero yo te la consigo. Técnicamente hablando, yo tengo indicios para yo decir, hay algo raro con este vehículo, quizá no debo comprar. Ahora, cuando yo voy a comprar un inmueble y yo le hago la debida diligencia, que es verificar si tiene carga y gravámenes, que esté a nombre de quien dice que me lo está vendiendo y ver un título, digamos que yo puedo comprar ese bien allá que el destripador, y si no hay ningún tipo de problema en esa depuración, esa debida diligencia que yo como persona física puedo hacer, ya más de ahí yo no puedo hacer. Todo lo otro son variables de casuísticas que sí se pudiera deducir una mala fe o no. Sin embargo, la buena fe es eso. Cuando el proyecto de ley comienza a evolucionar, se inventan una nomenclatura que generaba un texto ambiguo, donde te hablaba que se respetaba la buena fe y todo estaba muy bien, sin embargo, la supeditaba a un deber. Ya a esa persona, a ese individuo, que no es un banco, que no es una institución pública, que no tiene quizá ni siquiera el engranaje para hacer una investigación más que Google y jurisdicción inmobiliaria, tú le estás cargando a esa persona una serie de prerrogativas que yo diría que incluso pudiera considerarse de manera injusta, porque tú estás tasando ese comportamiento posteriormente en base a lo que él en ese momento debía saber. Y yo pongo el caso concreto de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Nosotros somos un pueblo, lamentablemente, de naturaleza informal. Yo puedo tener, y creo que todo lo hemos confirmado y lo vamos a seguir confirmando, personas que en apariencia no deberían tener esa contabilidad organizada que se le exigiría con un proyecto de ley como el que se está conociendo. Sin embargo, tienen quizás más bienes de los que la persona que estuviera haciendo esa investigación pudiera prever. Lo que quiere decir que si a mí me vienen a vender un inmueble y yo en ese momento entiendo que está todo bien, pero de cara a un tercero que en un futuro, con ojos críticos, va a evaluar esa transacción, pudiera entender que no fue así, ese elemento subjetivo, esas dudas, esa permeabilidad del hecho concreto en base a lo dubitativo, lo que degenera es en un proceso que no es penal, y finalmente voy a hablar de eso, pero que lamentablemente va a estar cargando a un tercero, a ese juez, de que evalúe un comportamiento en un momento en el cual yo hice lo único que yo podía hacer, que era esa depuración inicial. Y finalmente, esa discusión de si es un proceso en contra de la cosa o de la persona, es algo que a mí siempre me ha traído cierta episodios esquizofrénicos casi, porque es difícil yo lograr entender cómo a mí me pueden decir que no es un proceso penal cuando los ilícitos que lo activan tienen un refilón penal y cuando al final, no obstante tú salgas una persona inocente, te quitaron tus bienes porque tú le diste o fueron producto de un uso ilícito. Y ahí yo voy a hacer una pausa para ilustrarlo como yo pienso que es la mejor manera, y es con un ejemplo. Si nosotros tenemos ahora mismo un bien, mi apartamento, que el Ministerio Público lo está sindicando como que yo lo adquirí por medio ilícito o le estoy dando un destino, un uso ilícito. Y el Ministerio Público está empeñado en entender que ese apartamento de Francisco es producto de bienes o de actividades ilícitas. Me hace o inicia su proceso de extinción de dominio. Y el proceso de extinción de dominio culmina ordenando que se extinga el dominio de ese apartamento. Pero supongamos que yo, que tengo superpoderes, ese apartamento lo desaparezco y lo escondo en otro país. Cuando el Ministerio Público vaya a buscar ese apartamento y diga no lo encuentro, tiene la potestad, según el proyecto de ley que al día de hoy no ha sido aprobado y hay modificaciones que se han insertado, pero tendría la posibilidad de perseguir otros bienes, no ese que el Ministerio Público dijo yo adquirí de manera irregular, sino otros bienes que no fueron producto del proceso de extinción de dominio, lo que te deja ver claramente el refajo de qué es lo que está detrás de ese proyecto de ley. Porque si yo digo, no es un juicio a la persona, es un juicio al bien, y yo digo, ese es el bien sucio, y después no lo encuentro, y ensucio bienes buenos,
entonces yo estoy persiguiendo ahí a la persona. Porque tú no puedes, nosotros no estamos hablando de ingeniería molecular, nosotros no estamos hablando de que eso fue una estrella que explotó y esa molécula sin... No, no, no. Nosotros estamos hablando de que el Ministerio Público entendió que había un bien sucio, ese bien no es localizable, y él decidió, por la ley, permear otros bienes que están limpios, que no tienen ningún problema y que son míos, para entonces extinguir el dominio de esos bienes. Partiendo de ese ejemplo ilustrativo, yo pienso que se cae esa argumentación de que el bien, perdón, que es un juicio al bien y no a la persona, porque al final de todo, cuando el efecto es en contra de bienes lícitos de tu persona, que no tienen nada que ver con ese bien que ellos dicen nunca debió ser adquirido porque fue un bien sucio, entre comillas, lamentablemente ahí se cae también ese argumento y se generan esas tres líneas de discusión que de una forma u otra inhabilitarían la posibilidad de que el proyecto de ley pueda sobrevivir. Y finalmente, para darle ya la oportunidad al profesor Eduardo Jorge, yo pienso que nosotros debemos tomar como ejemplo, y lo digo como profesor, pero también como alumno, porque en estos meses de discusión yo he tenido la dicha de expresar lo que yo he pensado, pero también de leer ponencias, artículos e intervenciones de muchísimos colegas que respeto muchísimo, como el profesor Eduardo Jorge, que me han permitido ver algo, y es que la inconformidad que nosotros como profesionales podemos sentir desde el punto de vista técnico tiende a ser un indicio importante de cuando algo no va bien. Si nosotros tomamos un asiento del pasajero y nos quedamos al lado, sencillamente viendo la carretera pasar, corremos el riesgo de que ocurra algo como pasó, me parece a mí, con la ley de partidos, que yo no me interesé porque no era una materia que me llamara mucho la atención. Yo siempre detecté cosas de lo que aprendía, casi por ósmosis, de lo que leía, como que me parecía que eran inoperantes, y luego el tiempo demostró, cuando las sentencias comenzaron a ser anunciadas, de que lamentablemente la ley había sufrido grandes golpes. Entonces, los jóvenes, los estudiantes, que son, como decía Edgar, el futuro no solamente de la profesión, sino del país, tienen que ejercitar ese ojo crítico hasta con lo que están de acuerdo. Porque a veces, aunque tú estés de acuerdo con algo en sentido general, hay elementos que pueden ser mejorados. Con esta ley de extinción de dominio, yo, Francisco, hablo de mi opinión, de mi experiencia, sufrí muchísimos ataques al inicio cuando yo desde la ignorancia la criticaba, porque aparentemente se creó un discurso de que el que estaba en contra sencillamente era porque estaba haciendo cosas malas. Y yo decía, pues yo no estoy haciendo nada malo, yo soy un profesor, estoy trabajando, me pueden voltear y no van a encontrar nada raro. Sin embargo, el discurso punzante no era un discurso técnico, sino que era un discurso populista. Y de allí fue que nació la duda que yo generé y que me fue quizá promoviendo a tener este tipo de discusiones, porque yo decía que era inaceptable que nosotros en un año 2022, donde tenemos tanta información, donde hacen tanta actividad de buena como esta que hace el GRED, donde se expone a la sociedad, a los estudiantes, al pueblo, a diferentes puntos de vista, nosotros debemos exigir a nuestras autoridades que el nivel suba. Cuando yo veo a un legislador que quiere discutir un tema sin discutir el tema, yo me preocupo, porque nosotros tenemos que pedirle a nuestros legisladores que el nivel de discusión sea técnico, jurídico, luego político y luego social. Porque si lo hacemos al revés, corremos el riesgo de que luego de un episodio convulso tan fuerte como el que acabamos de vivir con este proyecto de ley, que lamentablemente al final se le ingresaron grandes modificaciones que no son para mí todas las que se tenían que hacer, pero debo aplaudir que se hayan hecho, y que yo, en lugar de discutir o como comentarlas todas, sencillamente voy a modificar una que a mí me pareció muy curiosa, porque se ve que las personas que están asesorando a los diputados están realmente haciendo o tratando de hacer un trabajo de ingresar a ese tracto legislativo herramientas que nosotros luego en los tribunales podamos utilizar para preservar derechos. Y yo solamente voy a enunciar una, porque eso se va a discutir ahora en el Senado y no sabemos lo que va a salir de ahí. Cuando se habla de materia del ejercicio probatorio del Ministerio Público, antes la nomenclatura que utilizaba el proyecto de ley era acreditará. O sea, lo que se le exigía al Ministerio Público que hiciera frente a un tribunal era acreditar. Lo cual uno pudiera decir, bueno, pero es un término que se utiliza mucho en materia penal, la acreditación de la prueba.
tiene también un significado literal que es viable. Sin embargo, está plagado para mí de ese elemento dubitativo en su definición que permite incluso crear una fusión al momento de tú ir a un tribunal de que no necesariamente se requiere esa certeza que la prueba te da. ¿Qué hizo la Cámara de Diputados? Uno de los cambios que sugirió. Vamos a quitar acreditar y vamos a agregar probar. No es lo mismo tú decir al Ministerio Público que deberá acreditar el suceso o el evento jurídicamente relevante, que tú decirle deberá probar ese mismo suceso. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices al Ministerio Público que debe probar, el Ministerio Público está obligado no solamente a decir o a tratar de decir, sino que debe llegar a ese tribunal y decirle, miren, este es el cuerpo del delito, este es el evento jurídicamente relevante, y esta es la persona que aparentemente lo dirigió, y aquí está la foto. Cuando tú tienes esa seguridad, ese mandato legislativo de decirle a esa persona, tú tienes que hacerlo de esta manera, tú puedes, entre comillas, descansar un poco más, por lo menos en esa labor reactiva de tú defenderte, porque tú tienes que esperar que el otro haga su rol. Y después que él haga su rol, tú te defiendes. Y yo creo que esa y otras conquistas que se hicieron en esa sesión en la Cámara de Diputados deben ser capitalizadas, primero, como decía ahorita, porque es bueno el disenso, genera incluso las mejores ideas, y segundo, porque si no se hubiese levantado la voz de alerta de distintos sectores de que algo andaba mal con ese proyecto de ley, hoy tendríamos una ley promulgada, probablemente con una vacación de un año, que la sociedad dominicana hubiese pensado que ya se había resuelto el gran problema de la corrupción y del crimen organizado. Y no iba a ser así. No iba a sobrevivir al más mínimo examen de constitucionalidad, y eventualmente lo que íbamos a tener era un proyecto de ley anulado en sentido laxo, luego de un proceso convulso social que hubiese generado una resaca emocional en el pueblo que yo creo que hubiese sido insostenible. Yo con eso acabo mi participación, y de nuevo le agradezco la invitación al GRED y a Edgar, y bueno, al final entonces tengo entendido que responderemos preguntas. Gracias. Bueno, gracias Francisco, realmente por tus palabras y por todas tus consideraciones con respecto al proyecto. Bueno, ha llegado el momento entonces de cederle el turno a nuestro querido profesor Eduardo Jorge Prats. Profesor, el escenario es suyo. Adelante. Buenas noches, pues ante todo agradecer al GRED, UNIBE, esta invitación para compartir con ustedes esta noche sobre este importante tema, en particular a Miranda Cabral, quien está presidiendo esta sesión, y al profesor Edgar Torres, que está moderando. Realmente es un placer y un privilegio poder compartir aquí con el profesor Francisco Álvarez, cuya magnífica presentación pues ha sido muy útil para poner en contexto lo que es esta ley, y presentación que él ha hecho y con la cual yo comparto prácticamente en su totalidad. Por lo que me voy a limitar en mi exposición a señalar algunos aspectos que han sido cambiados en la Cámara de Diputados para bien, y algunos aspectos que mantienen elementos, vicios de inconstitucionalidad o vicios que podrían generar problemas en la aplicación de esta ley. Y luego me imagino que con las preguntas podremos ampliar cualquier otro elemento. Esto, digamos que es abuelo de pájaro, con lo que ha salido de la Cámara y que ahora va a ser conocido por los senadores, y que entiendo que en principio parecería que sería aprobado conforme lo establecen los diputados, pero como bien decía Francisco, pues no es seguro. Pero ¿cuáles son los puntos mejorados en la Cámara de Diputados? En primer lugar, se reformula el concepto de afectado, de bienes ilícitos y de buena fe. Se quita la expresión de que el afectado es un aparente propietario, y se define, digamos, se establece una presunción de buena fe, porque en la versión original
prácticamente lo que había era una presunción de mala fe, y el tercero no era un tercero de buena fe, era un tercero de mala fe. Era el mundo al revés. En segundo lugar, la eliminación de los requisitos para demostrar la buena fe. O sea, el legislador había introducido unos elementos que marcaban lo que era la buena fe. Ahora se deja esa apreciación como un concepto jurídico indeterminado, como lo es, por ejemplo, buen padre de familia, para que eso se pueda jurisprudencialmente establecer la buena fe, pero que una buena fe que se presumiría. En principio se ha eliminado la retroactividad. En segundo lugar, se estableció una prescripción de la acción. Ya esto, creo que ya en el mismo Senado se había producido esto. Se incluye una figura del juez de control y garantías para el conocimiento de las autorizaciones judiciales, el control de las actuaciones en las medidas cautelares y durante la etapa de investigación o determinación de los bienes ilícitos. Algo así parecido como a la etapa preliminar del proceso penal. Se incluye una sanción de 2 a 4 años de prisión menor y multa de 50 salarios mínimos del sector público para la denuncia de mala fe y o con intención dolosa, porque ese es uno de los elementos que preocupaba más, que esta ley pudiese ser mal utilizada por venganza, etcétera. Entonces aquí se ha establecido eso. Por otro lado, se incluye una audiencia y un proceso contradictorio que incluye al afectado para el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares que realice el Ministerio Público. Y por último, se modifica la carga probatoria, porque ahora el Ministerio Público deberá probar las causales de procedencia previstas en esta ley y se deberá probar la ausencia de buena fe del afectado. Esto, y ahí coincido con Francisco plenamente, es una clara evidencia de que la reacción que tuvo la comunidad de juristas fue positiva, porque las observaciones que los juristas aportaron en los debates, en la prensa, en la academia, en los diferentes foros, pues de algún modo fue acogida por los diputados. Aquí, una nota al margen. En la teoría constitucional del bicamerismo, se entiende que el Senado enfría a la Cámara de Diputados. Se dice que el Senado es la nevera y la Cámara de Diputados es la cafetera caliente. Pero en República Dominicana es al revés. El Senado es caliente y la Cámara de Diputados es más reflexivo, lo cual haría que Madison, Jefferson tuviesen que replantear sus argumentos originales de por qué la existencia de 2 cámaras es buena. Esto es una evidencia más de que es bueno tener 2 cámaras, porque cuando se tiene una sola cámara, pues no hay esta posibilidad de que haya una separación de poderes al interior del poder legislativo. En ese sentido, yo creo que debemos sentirnos todos, la opinión pública, los juristas que han aportado desde sus diferentes perspectivas, pues satisfechos con la labor desplegada. En mi caso, nosotros hemos venido desde agosto del año pasado enviando reportes al Congreso respecto a este proyecto, pero lo cierto es que no es sino hasta hace un mes y pico que realmente se produjo un debate que ha conducido a lo que tenemos ahora. Ahora hay puntos que podrían presentar vicios. Está el tema de la ley orgánica. Se supone que es una ley que regula un derecho en sus atributos fundamentales, en su definición de la titularidad y que por lo tanto cae bajo el 112 de la Constitución como una de las materias orgánicas. Lógicamente habrá que ver posteriormente cuáles han sido los quórums, etcétera. Esos datos nosotros no los manejamos, pero ese es un punto fundamental que viciaría de forma la ley.
Se mantiene el no requerimiento de que haya una sentencia penal definitiva. Digamos que aquí ese es ahora mismo el elemento fundamental, porque se inicia un proceso de extinción del derecho de propiedad sobre unos bienes que se consideran de origen ilícito, pero esa ilicitud no ha sido probada en un juicio definitivo y mediante una sentencia irrevocable, firme e irrevocable. Entonces eso pone en juego presunción de inocencia, principio de judicialidad de los actos gravosos, etc. Se mantiene la irrecurribilidad de las sentencias medidas cautelares o que emanen del juez de control y garantía. Y para mí uno de los elementos más peligrosos, se mantiene un amplio catálogo de ilícitos, porque esta ley donde se ha establecido es fundamentalmente para atacar la criminalidad organizada y transnacional, el narcotráfico, la corrupción, un conjunto limitado de infracciones que a nuestro modo de ver debería incluir básicamente el narcotráfico, los delitos contra la administración pública, la criminalidad organizada, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, tráfico y trata de personas y defraudación tributaria y tráfico de armas, para citar las infracciones penales más graves, para utilizar un procedimiento como este, que no es como el decomiso, en donde se extingue la propiedad al final de un proceso penal. Fíjense que ahora mismo en Inglaterra acaba de cumplir prisión el que llaman el Pablo Escobar inglés. Y ahora, después de haber cumplido prisión, van a observar qué va a hacer él, porque nunca se le pudo detectar dónde estaban sus bienes, para proceder entonces a hacer cualquier medida. Entonces, en otros ordenamientos, esta figura de extinción de dominio no existe. El caso español, el caso italiano. Y hay un elemento fundamental, y lo sacó a relucir Julio Curi en un artículo que publicó hace algunos días, y es la extinción de dominio conforme a nuestro ordenamiento constitucional. El 51.5 señala que los culpables de cometer narcotráfico o delitos de corrupción pública se le aplicará el decomiso. Y luego en el 51.6 se refieren a la extinción de dominio. Entonces habría que ver, primero, la extinción de dominio constitucionalmente está configurada solo para los delitos del 51.5 o para cualquier tipo de infracción. En segundo lugar, ¿cómo se compagina la existencia del proceso de extinción de dominio con la figura del decomiso para esas dos infracciones que son precisamente en las que debe aplicarse la extinción de dominio? Esos son puntos sobre los cuales no podríamos tener respuesta. Habría que ver cuál fue la intención del constituyente, hay que ver qué se estableció en los trabajos preparatorios. Yo les recomiendo que ustedes lean ese trabajo de Julio Curi, que es muy, muy interesante. De manera que en lo que se refiere a los aspectos constitucionales, habrá que esperar tener ya la versión de la ley finalmente aprobada, porque para esta presentación apenas hemos trabajado con lo que fueron las modificaciones puntuales, pero hay que ver finalmente, esa ley pasa por la comisión de estilo, cuál es la redacción final, cómo la recibe el Senado, que digamos, y cómo finalmente vaya a quedar esta figura. Pero esos son, digamos, los elementos más importantes. Al margen de todo esto, no hay dudas de que tanto las empresas que ya tienen programas de compliance o de cumplimiento normativo o regulatorio, pues tendrán que adecuar sus planes de cumplimiento o sus sistemas de cumplimiento, de compliance, a esta nueva ley.
que no es una ley penal, es una ley que se dice que es una ley civil, a pesar de ese carácter punitivo. Lógicamente, las sanciones no son exclusivas del derecho penal, están las sanciones civiles, pero son tan gravosas y son conexas a un proceso penal. Por lo tanto, digamos que están en juego garantías muy importantes con esta ley. Pero las empresas tendrán que aprovechar el vacatio legis, que entiendo que son 12 meses, para poder adecuarse a las exigencias, porque la existencia de un plan de cumplimiento, pues, es un elemento muy importante para evitar contingencias futuras y sobre todo para alegar alguna circunstancia atenuante o eximente de responsabilidad penal de la persona moral, esto con vista a una próxima aprobación del Código Penal, e independientemente de que el Código contenga o no contenga ese eximente. Y esto independientemente de las eventuales impugnaciones que ante la jurisdicción del Tribunal Constitucional o incluso en la aplicación de la ley podrá suscitarse en los tribunales. Yo pienso que la gran lección que nosotros debemos extraer de todo este proceso era lo que decía Francisco al final de su exposición, y ya con esto termino, y es la de que la comunidad debe estar siempre alerta de que el peor pecado que podemos cometer es ser indiferentes, de que los abogados tenemos que recuperar la tradición de abogados que no temen enfrentar la opinión pública, de que el derecho no es un concurso de popularidad de Miss Universo, Mr. Universo, de que los juristas decimos cosas que son molestosas para muchos y de que defendemos seres que muchas veces son desagradables, malolientes e insoportables personalmente o para la comunidad. Pero precisamente nuestro deber ético es precisamente el de defender el derecho y defender los derechos al margen de la moralidad o la inmoralidad que se le impute a la actuación de una persona. Y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Francisco. O sea, pensar que uno por expresar una opinión, uno representa intereses oscuros de Maléfica, Darth Vader, Drácula, Frankenstein, Barnabas Collins, o de que uno pertenece a un cartel de constitucionalistas, yo creo que eso produce un cortocircuito en la deliberación democrática. Y a ustedes como estudiantes y profesionales de UNIBE y a los que nos siguen, yo creo que mi exhortación es precisamente a que mantengamos estos espacios de discusión civilizada, de discusión de ideas, de expresión del pluralismo, de una democracia que nos ha costado mucho a los dominicanos y dominicanas construir. Hubo una época en que no podíamos hablar. Hubo una época en que se asesinaba a las personas por sus ideas. Pero ahora no se asesina físicamente, ahora se asesina moralmente, por la vía de las redes, por la vía de la prensa. Y sobre eso nosotros tenemos que estar alerta, como defensores del derecho y como soldados en la lucha por el derecho y los derechos, que es la misión que nosotros tenemos. Si las cosas fueran en la sociedad como deberían ser, si el ser fuera como debería ser, no hicieran falta los abogados. Los médicos atienden a los enfermos y los abogados atendemos a los culpables que se presumen inocentes. Si la gente no se enfermara, no hubiera médicos. Y si la gente no delinquiera, tampoco hubiese abogados. Para los que son penalistas,
que es una profesión en peligro de extinción, porque prácticamente, como se están conduciendo las cosas en nuestro país, solamente podrá asumirse la acusación, porque ya asumir la defensa es una presunción de culpabilidad o causa para iniciar una extinción de dominio sobre la defensa. Es decir, nosotros estamos, o sea, estamos en una verdadera cacería de brujas. Por eso yo decía el otro día en un artículo, citando a Andrés Rosler, en un librito que se lo recomiendo, que se llama La Tostadora, ensayo sobre el punitivismo, que uno se siente como Austin Powers, que regresó después del pasado y no reconoce dónde está. Y uno llega a preguntarse, pero yo pensaba que existía la presunción de inocencia. Yo pensaba que se necesitaba una sentencia definitiva para probar una ilicitud. Uno oye cosas como, por ejemplo, no es un juicio, decía Francisco, no es un juicio a la persona, es un juicio de cosas. Pero es que las cosas no andan solas, guindando como los mangos. Las cosas tienen un propietario. Cuando uno estudia los derechos reales, son los derechos de personas sobre cosas, corpóreas o incorpóreas. Pero lo importante no es la cosa. Lo importante es la persona que tiene la titularidad de un derecho sobre esa cosa. Y a final de cuentas es con personas que estamos lidiando. Y eso es lo que el juicio a la cosa, la retrospectividad, son en realidad eufemismos para esconder lo que está en juego, que son cosas muy serias, como lo es el derecho de propiedad. Porque el derecho de propiedad tiene una misión en una democracia, una misión en el sistema general de derechos fundamentales, que es lo que está en juego con esta ley de extinción de dominio, que esperamos que sea bien aplicada y que las imperfecciones que tengan puedan ser corregidas en control difuso y o en control concentrado. Con esto termino y abierto entonces a sus comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias, profesor. Y realmente, antes que todo, excusarnos de verdad por la pequeña interrupción. Hay un asunto que quisiéramos que discutiéramos y abro las preguntas con una mía. La extinción de dominio se ha presentado, se ha manifestado en la prensa, que es un juicio a la cosa. Un juicio a la obtención lícita de la cosa. Sin embargo, tanto en el proyecto original como en el proyecto modificado por la Cámara de Diputados, la potestad y la competencia es para un tribunal penal. En la versión original estaba para un tribunal colegiado de la localidad donde estuvieran los bienes o de la localidad donde estuviera el imputado. Y ahora, con la modificación, se le ha dado la atribución a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Del distrito no, del departamento correspondiente. E incluso el proyecto hace suyo el procedimiento trazado en el Código Procesal Penal para aquellas personas que gozan de un privilegio de jurisdicción ante la Corte de Apelación. ¿Es realmente la jurisdicción penal la jurisdicción idónea para este tipo de juicio? Bueno, el hecho de que se le confiera potestad o competencia a la jurisdicción penal es una prueba más de este carácter punitivo, semipunitivo de la ley. El juez penal conoce la acción civil accesoria a la acción pública. Podríamos decir que en principio no habría dificultad, porque la verdad es que el ilícito es un ilícito penal, el que se ha cometido. La existencia de esa ilicitud debería apreciarse desde la óptica penal, porque hay que probar un origen ilícito, un ilícito que oscurece la adquisición, ¿no?
no es solamente que hubo un defecto en la adquisición o en la traslación de la propiedad, que sería lo que el juez de tierra o el juez civil verá. O sea, no sé lo que piensa Francisco, pero en principio me parecería que sea el juez penal podría ser hasta una propia garantía. Sí, yo pienso igual que el profesor Eduardo, que de todas las jurisdicciones pudiera ser la más idónea. Sin embargo, pensando ya, digamos, con argumento en absurdo, a mí me preocupa la posibilidad material de que ese juez, que no juzga a la persona, sino al bien, ese juez materialmente hablando, pudiera, un año después de que se le haya extinto el dominio de la cosa a una persona, ser apoderado de un caso en el cual esa persona haya sido descargada sobre el único ilícito penal que pudiera habérsele adjudicado para justificar que compró ese inmueble o ese carro con ese vehículo con fondos ilícitos. Entonces, por eso sabemos que crear un tribunal especial es imposible, porque incluso tenemos tribunales que debemos todavía, especialmente la jurisdicción administrativa. Sin embargo, es la posibilidad mínima de que eso suceda. A mí siempre me causa como mucho dolor de cabeza. O sea, un juez que pueda decir hoy te extingo el dominio porque presumo que tú eres culpable, entre comillas, yo sé que no es así que lo dice, y que luego ese mismo juez pueda estar apoderado, aunque debería inhibirse quizás, aunque quizás no, porque no juzgó a la persona, sino a la cosa, donde lo descargue. Entonces, como que esas son de las cosas que pudiera darse en la corte de Tres Patines si dejamos esa pelota correr. Bueno, muy agradecidos realmente por las opiniones. Vamos con unas preguntas de los usuarios. Actualmente tenemos 3. La primera, si los bienes ilícitos pueden ser confiscados con la legislación existente, ¿cuáles beneficios tendrían la aprobación de la ley de extinción de dominio? Obviando el espinoso tema de que no se requiere que el imputado sea declarado culpable penalmente, lo cual por sí solo no es un beneficio per se. Esta es una primera pregunta. No sé cuál de ustedes quiere iniciar la... Yo pienso que es que precisamente la extinción de dominio tiene dos elementos fundamentales. Es un proceso para la identificación de los bienes en juego, de los bienes ilícitos. Y segundo, permite extinguir inmediatamente la propiedad sin que haya una sentencia definitiva sobre el fondo. Eso es. Por eso no se usa el decomiso o la confiscación especial. Esa es la realidad. Y por eso Francisco decía algo muy importante. La extinción de dominios debe ser un régimen excepcional para un tipo de infracciones de tal lesividad y en donde la existencia de la propiedad pone en juego otros valores. Es decir, porque precisamente en el narcotráfico y en la corrupción, los bienes per se son un instrumento que permiten la perpetuación de los esquemas delictivos. Es decir, digamos, esos son el tipo de crímenes en donde hay que atacar al delincuente en la parte que más duele. Ahora, generalizar para 30 ilícitos, como se ha hecho, donde incluso hasta la estafa agravada que involucra a 2 privados, yo no sé, ¿en qué tiene eso que meterse la extinción de dominio? O sea, volver esto lo normal para mí es cuestionar la vigencia del derecho de propiedad en nuestro país. Entonces, ese para mí es la utilidad. Por eso es que se ha establecido e incluso endurecido en su versión original, porque la presunción de buena fe existía en el Código Modelo. Fue en el Senado donde se transformó en una presunción de mala fe y en la Cámara de Diputados se retorna al espíritu original del Código Modelo. Aquí hemos sido más papistas que el Papa. Es como haber cogido al principio la manera más lesiva de limitar los derechos y solo cuando la opinión pública reaccionó, entonces regresar a la normalidad con lo que debió hacer. Pero aún así debe ser un régimen excepcional. Aún así, ese catálogo de ilícitos es una lista muy larga, a mi modo de ver. Sí, y yo solamente agregaría que yo me sentiría cómodo que existiese ese carácter excepcional basado en 3 cosas. Primero,
que no sea posible el decomiso. Segundo, en materia de extradición. Y tercero, en materia de sustracción material del proceso. Porque como dice el profesor Eduardo, ese menú que se metió en ese proyecto de ley, ahí está el enriquecimiento ilícito, y enriquecimiento ilícito es cualquier cosa. O sea, eso es un criterio tan maleable que nada más con ese ya yo puedo hacer lo que yo quiera hacer en el momento que sea necesario que se haga. Entonces, es increíble que se haya abierto tanto el espectro de aplicación de ese proceso, que se haya desvirtuado esa característica excepcional, que sabemos qué pasa cuando eso ocurre. El ejemplo yo creo que emblemático es la prisión preventiva. Es excepcional, pero veamos en la práctica cómo se usa. Entonces, traslademos eso a algo tan lesivo o casi tan igualmente lesivo como el derecho de propiedad, plagado de elementos subjetivos que se pueda también utilizar de manera abusiva. Es un tema complicado, pero la respuesta yo me adhiero a la que da el profesor Eduardo. De acuerdo, vamos con otras que los participantes se han ido animando. ¿Hay posibilidad de hacer oponible esta ley únicamente a personas que sean acusadas previamente por corrupción administrativa o narcotráfico sin violentar la Constitución? Es decir, limitar el tipo de sujetos que puedan ser susceptibles de ser procesados por esta ley. La tesis que nosotros hemos sostenido es que esta figura debería utilizarse para, en primer lugar, infracciones penales, porque en el proyecto original se incluían infracciones que no eran de carácter penal, incluso infracciones administrativas. En segundo lugar, las infracciones de carácter económico. Tercero, infracciones de carácter penal, económico y involucrando la criminalidad organizada y o transnacional. Y cuarto, las más graves. Ahí caben perfectamente la corrupción y el narcotráfico. Podrían haber otras como financiamiento de terrorismo, lavado de activos, etcétera, pero debe ser una lista corta, pero no una lista de 30 ilícitos como la que se han establecido. Incluso infracciones donde no se tutela un bien jurídico público o estatal, son delitos de carácter privado o que involucran a privados. Ahí yo creo que en ese carácter limitativo de la ley que se afinca la naturaleza excepcional de este tipo de instrumentos. Es nuestra opinión. ¿Qué podría decir el Tribunal Constitucional sobre eso? Bueno, para eso tiene todo un arsenal, que es fundamentalmente el principio de razonabilidad. Es decir, el tribunal podría evaluar si este instrumento que implica tal injerencia en los derechos fundamentales debe ser un instrumento ordinario. Y ahí puede, en caso de que retenga un vicio de inconstitucionalidad, dictar una inconstitucionalidad diferida con una sentencia exhortativa, porque no puede pasar a escribir tipos penales. Tendría que exhortar al Congreso. Aunque hay tribunales que han escrito los tipos penales, como la Corte Constitucional Colombiana, pero eso viola el principio de legalidad, porque los delitos, en este caso, este tipo de ilícito debería establecerse por ley, aunque típicamente no estamos en la consagración de una infracción, porque es de la enumeración de los ilícitos que dan lugar a que se aplique este instrumento. Pero ese es el conjunto de cosas que veremos en el futuro. Yo, por mi parte, yo espero tener la ley ya que no sea lo que está en verde y lo que está en rojo, sino que sepamos exactamente lo que uno tiene. Las leyes hay que leerlas diariamente, como el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y cada día que uno la lee, uno encuentra cosas nuevas. Yo leo 2 o 3 versículos de la Constitución todas las noches antes de acostarme. Siempre uno descubre nuevos elementos. Y me imagino que con la extinción de dominio deberemos leerla, pero con la Biblia al lado también, porque
hay que armarse de paciencia y de que Dios, el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la paciencia de Job para poder seguir aguantando tantas cosas que se producen en nuestro país. Pero bueno, hasta en las mejores familias pasan estas cosas. Francisco, ¿vas a querer referirte a la pregunta? No, yo me adhiero totalmente a lo que dijo el profesor. De acuerdo. Vamos entonces con otra. ¿Cuál sería la diferencia puntual entre la extinción de dominio y el decomiso de los bienes que se contempla actualmente en nuestro sistema jurídico? Bueno, yo creo que básicamente ya lo tocamos hace una pregunta atrás, pero básicamente la naturaleza de ambas figuras es totalmente distinta, aunque los efectos se puedan percibir como que son los mismos. El decomiso es consecuencia de un proceso penal adjudicado a una persona con un proceso de imputabilidad proactiva que eventualmente termine con una sentencia que confirme la culpabilidad y ordene ese decomiso. O sea que en teoría a la persona que le decomisan los bienes ya fue indudablemente declarada culpable. En el tema de la extinción de dominio pasa, yo diría que casi lo contrario, porque tú no le permites a esa persona o no le das las garantías a esa persona que tú le darías a un imputado, porque técnicamente no lo es. Sin embargo, tú estás atacando el derecho de propiedad en base a una posible o supuesta ilicitud, pero en un proceso que pudiéramos llamarle expedito, porque no solamente coarta la vía recursiva en algunos segmentos, sino que también te crea un régimen de recursos especial, aunque sea en ordinario, en tribunales creado de esa manera, lo que quiere decir al final que con la extinción de dominio se están violentando serias garantías que con el decomiso no. El decomiso es mucho más lento porque hay que procesar a una persona en todo el tracto judicial, y con la extinción de dominio, lamentablemente, es algo muchísimo más expedito, que para mí es donde reside el peligro, porque es más apetecible para el poder o el Ministerio Público o las necesidades del momento, porque casi de manera inmediata, si lo comparamos con un proceso penal, tú estarías quitándole un bien a una persona. Profesor Jorge Prats, ¿usted quiere referirse o se adhiere? Me adhiero totalmente a lo que señala Francisco. De acuerdo. Entonces, me informa Miranda que ella quiere hacer una pregunta. Miranda, adelante. Entonces, habiéndose operado el procedimiento de extinción de dominio, ¿pudiera encontrarse comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado en el supuesto de que el afectado sea absuelto de la imputación del ilícito penal que en principio dio lugar a la ejecución del procedimiento de la extinción de dominio? Yo pienso que sí. Y ahí recientemente la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia importante sobre un caso de una persona que había sido privada de su libertad en prisión preventiva. No he leído la sentencia en extenso, no la he analizado, pero digamos que ya hay una jurisprudencia incipiente de responsabilidad del Estado, y en este caso aquí se podría, es un caso claro de un daño antijurídico que se ha causado. La responsabilidad del Estado puede ser objetiva, aún no tiene que comprobarse una falta, pero en este caso es claro el perjuicio que se ha ocasionado. Uno de los elementos también es ver el régimen de consecuencias y de responsabilidad a los funcionarios en la aplicación de esta ley. Eso habría que ver si se configura algún tipo de infracción en la aplicación de esta ley. Pero sí, claro, se debe retener responsabilidad. De hecho, ese es un contrapeso para que no hayan demandas temerarias en esta materia. Eso es fundamental. Miranda, Dios te libre de mal de verte ahí con una extinción de dominio.
trata de irte pronto a Inglaterra, renova tu visa o cómprate una yolita y vete por Miches, porque la verdad es que esperar una demanda en responsabilidad es tortuoso. Hay que pasar por todos los grados, por todas las instancias, y luego hay que ejecutar esa decisión. Y eso no es un proceso fácil. Es por lo menos un balance, pero la verdad es que deberíamos tomar todas las previsiones para que la ley fuera lo más garantista y no esperar que esto pueda resarcir el daño ocasionado. No solamente el daño material, porque hay un daño moral que el proceso per se lleva acarrea. Entonces, ahí entra en juego la reparación integral. O sea, no es que solamente, bueno, hay que restituirte, no. Es también que hay que indemnizarte por los daños que esto te ha ocasionado, por la vulneración de tus derechos. Por eso, ahora, la gente se va a dar cuenta por qué el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Porque yo oía a muchos juristas en una indigestión jurídica de doctrina española, leyendo a Ferrajoli. Saben que Ferrajoli señala que los derechos patrimoniales no son fundamentales y donde la Constitución no consagra que son fundamentales. Pero la propiedad es el derecho más importante. Después de la vida, después de estar vivo, la propiedad es el derecho más importante, porque eso es lo que te permite la titularidad sobre tu vivienda, sobre los bienes de consumo, sobre todo lo básico de tu subsistencia. La gente cree que esta ley no le va a tocar, ¿no? Eso toca a la clase media, toca a todos de una u otra forma. Hay que verse reflejado. Los derechos hay que pensarlos en primera persona, no en tercera. El profesor Francisco. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el profesor Eduardo. Yo solamente agrego que lo que él mismo decía, o sea, causa cierta irritación tener que discutir cosas que ya han sido discutidas por décadas y que gracias a Dios ya las tenemos sólidas, solidificadas en un organigrama legislativo. Y es tan frustrante que yo en la última participación que tuve en una de las sesiones con algunos de los legisladores, yo lo que le dije fue, mira, ya yo estoy loco que aprueben la ley, que me extingan el dominio de algo, para yo ir a un tribunal y ya será de manera empírica demostrar por qué esa ley no funciona, porque cuando el argumento ya no es técnico jurídico, sino político, ya no vale la pena ni discutir, porque eso es como cuando uno se ponía a hablar de pelota o hablar de religión, o sea, cada uno tiene su punto de vista, pero todo es etéreo, lo que no ocurre con el derecho. Entonces, venía a discutir en República Dominicana si el derecho de propiedad es un derecho fundamental en pleno 2022, cuando tenemos décadas definiéndolo así en las aulas, todo por una coyuntura política, es incómodo. Y por eso es que en las aulas este tipo de actividades son muy importantes, porque los estudiantes, que son esponjas, pueden captar ese tipo de distorsiones en el derecho y después viajan a hacer una maestría y se encuentran con algo que no es y creen que fue que le enseñaron mal y no. O sea que yo igualmente me adhiero y la verdad que es un tema muy preocupante y frustrante tener que estar discutiendo esas cosas que ya son sólidas, que ya son claras, que no deberían estar ni siquiera removiéndose tanto, todo por artilugios y subterfugios que se generan en base a una línea política, no a una línea, vamos a decir, realmente legislativa. Bueno, anuncio que por razones de tiempo se nos van a quedar unas cuantas preguntas. Me quedan pendientes 1, 2, 3, 4 y 5 preguntas. Vamos a ver si podemos contestar algunas. Posición final sobre la posibilidad de persecución de bienes adquiridos ilícitamente en el pasado. El Estado va a legitimar y reconocer derechos de propiedad que están basados en falsedad e irregularidad. Bueno, en principio se ha eliminado la mención a la retrospectividad, a los hechos pasados, pero vamos a ver, que el día más claro llueve aquí. Vamos a ver cuando salga la ley. Vamos a estudiarla en el contexto
de toda su, vamos a ver la letra chiquita, a cualquiera se le va uno. A mí me gusta leer las cosas muchas veces, pero en principio se ha eliminado eso, la irretroactividad. En principio. Profesor Francisco. Estoy de acuerdo. Ok. Entonces, como el carácter retroactivo ya fue respondido, esta pregunta carece de objeto y en consecuencia no será realizada. Vamos con otra. ¿No afectaría la eliminación del efecto retroactivo de la ley en aquellos casos de corrupción cometidos o tipos penales de esa naturaleza cometidos previo a la entrada en vigor de la misma? Va en la misma línea de la retroactividad. Sí, yo quisiera ahí decir la pregunta que es ilustrativa de incluso cuál ha sido el discurso. O sea, de ahí uno mismo detecta cómo en el ADN y en ese imaginario popular se comienzan a incrustar esas ideas. El problema es que si hay una persona que cometió algún acto impúdico en la administración pública, la vía jurisdiccional está abierta para que sea juzgado y condenado. Tú querer aplicarle una ley de este tipo, excepcionalísima, de manera retroactiva, es casi como esa queja que nosotros tenemos con el tema de la prisión preventiva, que siempre es bueno recordarlo, porque esto puede ser una prisión preventiva, digamos, una bomba atómica que pudiera explotar y que después en 5 o 10 años estemos quejándonos. Es lo mismo, o sea, yo no puedo querer sancionar o usar esto como una sanción retroactiva a personas que independientemente de lo que se le acuse, tienen que pasar por un tracto jurisdiccional. Entonces, no hay forma en la que nosotros podamos decir en la República Dominicana, sin desdecir una cultura de décadas, que podemos tener una ley retroactiva para vengarnos, entre comillas, de quienes ahora decimos que son culpables de algún acto de corrupción. Profesor Eduardo. Totalmente de acuerdo con lo que señala Francisco. De acuerdo. Voy a hacer las dos últimas preguntas, entonces, una a continuación de la otra, porque las veo alineadas. La primera dice, ¿creen que este proyecto de ley responde a necesidades nacionales? La segunda, ¿es necesario a nivel jurídico la necesidad express de extinción de dominios o de los bienes por actos ilícitos y con temas tan ambiguos? Comenzando por la última, yo pienso que pudo haberse mandado una comisión de la Cámara de Diputados para poderla purgar la ley totalmente de cualquier vicio y ver cualquier tipo de contradicción. Pese a todo, los diputados hicieron un gran trabajo. Ahí yo coincido con la apreciación que muchos colegas han hecho del trabajo de los diputados. Lo hicieron en un tiempo récord y absorbieron lo que venían diciéndole los juristas en los diferentes encuentros e informes. En cuanto a si es necesaria esta ley, sí. Como ley excepcional para atacar la criminalidad organizada y los delitos más graves, como es el caso del narcotráfico y como es el caso de la corrupción y algunos más, entiendo que es una ley necesaria. Pero si es para establecer un régimen general donde esta ley pueda ser mal usada, como ya ha ocurrido, y lo decía Francisco, con la ley de lavado de activos, en donde leía en el Nuevo Diario un artículo muy interesante que señalaba 3 casos de aplicación de esta ley que demuestran una distorsión en la determinación de los delitos precedentes, en cuándo aplica o no el lavado de activos. Entonces, esa experiencia, lo que advertía la propia procuradora de que esto no diera lugar a ningún tipo de extorsión, son elementos que nosotros debemos considerar. Pero sí, la ley es necesaria, la ley la queremos, y como la queremos es que debemos ser muy cuidadosos en su implementación. Yo creo que el decomiso que hubiese funcionado perfectamente, un proceso de identificación de bienes ilícitos, la imposición de medidas cautelares que se volvieran definitivas como extinción de dominio una vez hubiese una sentencia firme. Yo
pensaba que podía ser el régimen, y pienso todavía que puede ser el régimen de esta figura. Profesor Francisco. De acuerdo con el profesor. Bien, entonces, habiendo agotado las preguntas, de mi parte yo quiero agradecerle a ambos la disponibilidad, el tiempo, esa receptividad que han tenido para con nosotros, tanto para mí como para el equipo del GRED, para participar en este acto. Eternamente agradecido de ambos. Yo le voy a ceder la palabra ahora a la distinguida Emilia Rodríguez, que es la presidenta del GRED UNIBE, para las palabras de cierre. Buenas noches, como ya el profesor Edgar mencionó, mi nombre es Emilia Rodríguez y soy la actual presidenta de la Junta Directiva del GRED. Quisiera comenzar primeramente agradeciendo, entiendo que no están aquí en el día de hoy, pero a la escuela por permitirnos hacer este tipo de actividades que pueden enriquecer tanto a los estudiantes de Derecho como a aquellas personas que desean entender más a profundidad de estos temas que se encuentran actualmente en la palestra, pero que para muchos son de compleja comprensión. Entonces, asimismo, a todos ustedes, compañeros y futuros colegas, por su asistencia a este panel, ya que sin su presencia e interés, como han mencionado anteriormente, en temas como el que se abordó hoy, nada de esto sería efectivamente posible. También agradecer a nuestros expositores, el doctor Eduardo Jorge Prats y al licenciado Francisco Álvarez Martínez, por esta exponencial panel que definitivamente nos respondió numerosas inquietudes, especialmente a mí, que tenía mucha confusión con el tema y por más que uno intentaba entender y leer un poco de una manera un poco más crítica, a veces se pone un poco difícil, especialmente por tantas opiniones en la palestra que no siempre son tan enriquecedoras como de panelistas como ustedes y de profesionales como ustedes. Y a nuestro moderador, el licenciado Edgar Torres, por ser moderador y a la vez por ser propulsor número 1 de este tipo de actividades. De verdad que de parte del GRED le agradecemos bastante su participación activa, especialmente durante este año de gestión, por su disposición, presencia y exposición a todos ustedes en cuanto a los temas abarcados en este panel, siendo las consecuencias constitucionales, penales y civiles del proyecto de ley de extinción de dominio un tema de extrema relevancia y consternación, como muchos indicaron, para muchos de nosotros. Quisiera concluir motivando a continuar participando en estas actividades y a mantenerse, como han mencionado nuestros panelistas y nuestro moderador, con las noticias jurídicas y recordarles la importancia de mantenerse atentos a estos posibles cambios, los cuales de una forma u otra pueden repercutir en nuestro futuro como abogados, pero también como ciudadanos, y permitiendo que estos paneles, permitiendo estos paneles que tengamos un mejor conocimiento de los mismos, enseñándonos a ser más críticos y entendiendo aquellos acontecimientos y decisiones que giran en torno a nuestra sociedad y sus efectos en nuestro futuro ejercicio del derecho. Muchas gracias nuevamente de parte de la Junta Directiva, de parte de la escuela, que hoy no pudieron asistir a la actividad, y de verdad que fue un panel sumamente enriquecedor para todos nosotros. Ay, buenas noches. Señores, muy buenas noches y de verdad que muchísimas gracias por la asistencia. Y gracias, Emilia, por esa palabra. Miranda, muchísimas gracias. El profesor Francisco y el profesor Eduardo, eternamente agradecidos. Vamos a continuar haciendo este tipo de actividades. A todos los demás, muy buenas noches. Descansen.